Tenemos la oportunidad de hablar con Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la UCA, un hombre con mucho prestigio y que todos miraban sus datos cuando el INDEC no daba datos oficiales y no se medía la pobreza en los últimos años del kirchnerismo. Está con Leo Godoy. Leo, ¿cómo estás? Estamos aquí en la sede de la UCA donde estamos con Agustín Salvia, él es el director de investigaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina y él ya en este momento te está escuchando para que vos lo consultes. Agustín, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buenas tardes, Maxi. Bueno, Agustín, ¿qué reflexión te merecen estos datos? Yo hice ahí una introducción larga explicando. La Sí, verdad que sí, son fue datos... impecable. El resumen ha sido impecable. Déjame agregarte Sí, algunos adicionales y eventualmente, frente a tanta mala noticia, dos que podemos rescatar eventualmente como positivas por favor. en el actual contexto. Eh, Dentro de todas estas malas noticias, el proceso es que esta dinámica después de la burbuja de consumo, de caída de pobreza que se creó en el 2017, el proceso viene sistemáticamente creciendo en materia de pobreza como aumenta la inflación y como aumenta el estancamiento. El contexto de esta inflación en el cual estamos atravesando ha venido profundizando los problemas de privaciones económicas de las familias, ha empobrecido a buena parte de la sociedad argentina y esto no se detiene todavía en términos de lo que ha sido el primer semestre del 2019. Ya teníamos 30% de pobreza a mediados del año pasado, 33% a fines del año pasado, tuvimos 34% en el primer trimestre del año, tuvimos más del 36% en el segundo trimestre del año y por eso el promedio de 35,4%. Y tenemos hoy seguramente 37-38% de población en situación de pobreza y seguramente más del 7%, ya 8 o 9, en situación de Qué indigencia. bárbaro. Esta es no es una catástrofe, hemos tenido momentos mucho más complicados que esto, pero sin duda es algo que no esperaban las familias, no esperaban los ciudadanos, no esperaban los hogares a nivel de su balance o su proyecto de vida. Dentro de ese proceso, otro dato Perdón, Agustín. es que hay dos situaciones. Perdón, lo que Sí, vos estás contando, bueno, los dos momentos peores que esta coyuntura, estamos hablando principio de los 90, las dos hiperinflaciones, la de Alfonsín y la segunda de Menem. 2002, estallido de la convertibilidad, y exactamente. esos han sido los dos momentos donde los niveles de pobreza eran superiores a los actuales. Exactamente, pero con dos situaciones distintas. En esos dos momentos, después de esa crisis, había la posibilidad de un rebote rápido o relativamente rápido. ¿Bien? Esto no ocurre en este momento, en este contexto es tan inflacionario. ¿Bien? Entonces, venimos cayendo, caímos en el 2018, caímos nuevamente en el 2019, y la recuperación no es rápida, es muy lenta, debido a este doble efecto de inflación con estancamiento y ajuste fiscal y ya no más recursos en materia de endeudamiento, ni siquiera de poder generar mucho más excedente monetario a través justamente de que la situación inflacionaria no puede ser tampoco desbordada, produciéndose eventualmente una hiperinflación, algo que nadie desea y que por lo tanto se va a tener que controlar. Por lo tanto, la salida es mucho más lenta. Pero quiero darte otro dato desde el punto de vista social antes de entrar por el punto de vista económico o de las perspectivas económicas. El otro dato a nivel social es que, bien dijiste vos, hay dos procesos. Uno lo marcaste, que los pobres son más pobres hoy que hace un año, que hace 2 años, que hace 3 años, que hace 4 o 5 años atrás. Efectivamente, donde más cayó el ingreso real per cápita ha sido en el 20% de los hogares más pobres. A diferencia de lo que ocurrió durante este último año en el 10% de las clases medias, medias altas, donde solo perdieron entre el 5 y el 7%, contra el 20% de los más pobres, ¿no? Entonces, la media es que todos nos empobrecimos un 11-12%, sin embargo, no todos nos empobrecimos de la misma manera y las clases medias, medias altas, todavía registran un colchón importante de recursos vía su dolarización y vía otros recursos o activos que no han perdido capacidad en términos de riqueza, mientras que los sectores más pobres se han visto empobrecidos
no solo por el ingreso, sino porque han tenido que reducir sus gastos en educación, en salud, la dieta alimentaria ha sido peor, las condiciones de la vivienda han empeorado y no se han podido resolver los problemas, el hábitat ha empeorado y se ha hecho mucho más canibalesco desde el punto de vista social. Todo esto se agrava en el segmento más pobre, perdiendo capital social y capital humano incluso. Esta doble situación marca un aumento de la desigualdad junto con un empobrecimiento general, y es un tipo de crisis que venimos teniendo históricamente en Argentina, que hace justamente, se fractura aún más la sociedad. Es decir, que la brecha social crezca, aumente estructuralmente después de cada una de estas crisis, más allá de la coyuntura inflacionaria o de estancamiento que podamos tener. Esa es una primera, diría, muy mala noticia que tenemos, que es que la situación estructuralmente hoy es peor que hace un año atrás, que hace 4 o 5 años atrás, y esto es grave para una sociedad que tiene que recuperarse. La otra mala noticia que tenemos es que efectivamente a quien más golpea esta situación es a los niños. Según datos del INDEC, 53%, y seguramente con los nuevos datos que te estoy comentando y los datos que nosotros tenemos del Observatorio de la Deuda Social, viene aumentando la inseguridad alimentaria severa, es decir, las experiencias de hambre por razones económicas, lo cual no necesariamente es de nutrición, pero sin duda es malnutrición. Y que principalmente a quien principalmente afecta es a los niños, y ese 13% de niños en situación de indigencia coincide o correlaciona con el 13 o 14% de niños que en Argentina experimentan hambre de manera frecuente en Argentina. Estos dos datos marcan como una especie de, señores, miren lo que hemos producido, malas políticas y malas estrategias económicas, no solo en un gobierno, sino a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas, nos están produciendo este tipo de consecuencias. Dos medidas, o dos hechos, o te diría dos datos que en todo caso podrían ser buenas noticias. A ver, ¿Podemos seguir cometiendo estos niveles de errores? Si tenemos margen para seguir cometiendo errores tan catastróficos desde el punto de vista social y económico como estos, yo creo que se agotan las posibilidades justamente de cometer errores estratégicos y tenemos que tener diagnósticos, ese segundo dato, diagnósticos mucho más objetivos. Ni tenemos menos pobres que en Alemania, ni salimos de la inflación o llegamos a pobreza cero de taquito. Esto significa efectivamente entender que el diagnóstico es complejo, que las políticas habrá que ser de emergencia, de corto, mediano y largo plazo, y que habrá que ser coherente con políticas de Estado en este sentido para resolver estos problemas. Agustín, te hago una pregunta mirando hacia adelante, ¿no? Supongamos que Alberto Fernández se repite el resultado de las PASO y es electo presidente, ¿no? A partir del 10 de diciembre. ¿Qué margen o cuál debiera ser la prioridad? Yo decía, bueno, ojo que Alberto Fernández tampoco es que ha inflado mucho las expectativas, ha dicho vamos a salir de la crisis, trata de no hacer demasiada promesa, pues sabe la situación es muy compleja, pero bueno, si el salario real no se recompone, si el salario no le gana a la inflación el año que viene, vamos a un tercer año consecutivo de recesión. Y en ese contexto, si vos no lográs dar vuelta a esa tendencia, un crecimiento todavía mayor de la pobreza. ¿Cuál debiera ser la prioridad o qué salida ves a partir del año que viene a estos indicadores tan malos? A ver, una es algo que escuché hoy a Fernando Chino Navarro, que me pareció muy pertinente desde el punto de vista de la mirada del corto plazo. Hoy la prioridad es el hambre y la situación de mayor vulnerabilidad de los sectores más pobres. Un relativo escenario de incendio social que efectivamente requiere ir como a la emergencia a atender las demandas más urgentes. En ese contexto difícilmente puede haber mucho diálogo, hay que actuar. Hay que actuar y con esto tener un impacto importante en los sectores que son más pobres, que no son cuya inversión no es la más cara. Digo esto porque es importante, porque con muy pocos recursos podemos, pero con buenas políticas y buena coordinación territorial a nivel de provincias y municipios es posible intervenir y efectivamente mejorar este colchón de protección social para los más vulnerables. Ahora, en el mediano plazo, en lo que puede ser el transcurso del año, sin duda no se sale de la pobreza si no se crece. No se sale de la pobreza si no hay inversión. No se sale de la pobreza, y otra clave para que ambas condiciones anteriores también funcionen, no hay una mejor redistribución. La política que pueda llevar adelante el gobierno que venga, eventualmente Alberto Fernández,
va a tener que tomar en cuenta la necesidad de mantener un nivel de estabilidad macroeconómica. No puede abusar, no va a tener la posibilidad de endeudarse, no va a tener la posibilidad de seguir inflando la inflación porque vía emisión monetaria, porque esto puede producir la hiperinflación. Va a tener que ser muy ajustado, muy austero, pero al mismo tiempo va a tener que tener recursos para atender justamente un proceso de reactivación económica que va a empezar no por el mercado externo, sino por el mercado interno. En ese sentido requiere un acuerdo de precios y salarios, requiere un acuerdo de desindexación de algunos gastos y de una pauta eventualmente inflacionaria a trabajar, pero que permita generar mayor inversión y reactivar el consumo. No puede ser explosivo porque no puede generar una burbuja de consumo que no se sostenga en el tiempo, y tampoco puede ser tan austera que produzca o incremente el hambre o la pobreza. Tendrá que ser inteligente, racional, y con esto también tener importantes acuerdos económicos, políticos y sociales en donde se genere la redistribución que efectivamente se requiere, porque al mismo tiempo se va a requerir tener más ingresos. Esos ingresos no se pueden generar con impuestos a la producción o a la inversión, sino que seguramente va a tener que cargar con los impuestos al patrimonio o con los impuestos a los ingresos medios altos o altos de la sociedad. Medidas que, como esta de manual, te las cuento de manual, las podemos después evaluar. Seguramente es un plan de estabilización, no va a haber un plan de desarrollo. Ahora, también es cierto que para el mediano plazo necesitamos un plan de desarrollo. Será más que oportuno que usemos ese momento de estabilización o ese plan de estabilidad para convocar a los expertos y a los distintos actores sociales a pensar cuáles son las políticas de Estado que nos saquen de esta crisis cíclica y permanente, persistente, que tiene la Argentina. Agustín Salvia, muchas gracias. La verdad que muy claro cuáles son las prioridades hoy y mirando hacia adelante con estos datos de pobreza. Agustín, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba. Maximi, un abrazo, Maxi. Gracias. Igualmente, Agustín Salvia, el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina.